Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezuna Artea y de nuevo estoy con ustedes para seguir explicando este regalo que hemos recibido de Dios a través de la Iglesia, que es nuestro credo. Un credo que les he ido explicando es una buena nueva. Por eso podemos llamarlo catecismo evangélico. Sus raíces están en el Evangelio. La verdad que proclamamos es la verdad de Cristo, pero es una buena nueva. Al decir creo en la Iglesia, también decimos creo en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. Y esto es lo que vamos a explicar en este día, en este tema. Sin duda, una buenísima noticia que Jesús la comunicó, según el Evangelio de San Juan, a los apóstoles el mismo día de su resurrección. Estando reunidos en el cenáculo, Jesús se les apareció y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes los retengáis, les serán retenidos. Al hablar del bautismo, también vimos que la motivación que nos pone el credo para recibirlo es el perdón de los pecados. Recordemos que San Pedro, el día de Pentecostés, había dicho a la gente que se bautizaran para recibir el perdón y el don del Espíritu Santo. Sin embargo, este misterio del perdón tiene su punto propio de referencia en las palabras citadas de Jesús. El misterio del perdón que Jesús comparte con los apóstoles, para lo cual les comunica su espíritu, va a incluir otro signo sacramental, la reconciliación, del cual no tenemos otros testimonios en los evangelios y en las cartas apostólicas. Quizá podemos ver en la carta de Santiago un eco de este sacramento cuando dice Santiago: confesaos mutuamente vuestros pecados. Por ello nos vamos a centrar aquí en el tema del perdón y la reconciliación entre los miembros de la comunidad y como corazón de la historia de la salvación. La misión de Jesús y de Juan Bautista la había profetizado Zacarías en su cántico como salvación y perdón de los pecados. La misión de salvar y de perdonar los pecados. Veamos ahora el perdón en el ministerio de Jesús. Ante todo, recordemos que una de las experiencias de Jesús en su ministerio fue perdonar los pecados. El caso más importante fue el del paralítico que le presentaron descolgándolo del techo mientras predicaba. Y lo primero que le dijo fue: tus pecados te son perdonados. Ante la sorpresa y también escándalo de algunos, les preguntó: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu camilla y vete a tu casa? Obviamente eran dos prerrogativas divinas, en cuyo nombre Jesús actúa a lo largo de toda su misión, como lo hacemos los ministros al administrar el perdón a través del sacramento.
No decimos yo te perdono y basta, sino decimos yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús llama a Leví, a Mateo, para ser su discípulo y lo critican por ir a comer con pecadores, Jesús les dirá: no he venido a invitar a la enmienda a los justos, sino a los pecadores. Algo semejante se dice también al narrar la conversión de Zaqueo, a quien Jesús dice al escuchar su deseo de cambiar de vida: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también él es hijo de Abraham, porque yo he venido a buscar lo que estaba perdido, a salvar lo que estaba perdido. Una de las cosas más bonitas que Jesús nos cuenta o nos enseña a través de las parábolas es el perdón. Entre las recomendaciones distintivas de Jesús está el perdón. Perdonad y os perdonarán. Y al respecto podemos recordar la parábola del perdón que Jesús la dice cuando Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano, si 7 veces o más. Jesús, además de decirle que el perdón no tiene límites, le dice con esa parábola que debe ser sincero y que debe salir del corazón. Este evangelio también nos cuenta el episodio de su comida con el fariseo Simón. Mientras están comiendo, una pecadora entra y se postra a los pies de Jesús y llorando regaba sus pies con sus lágrimas. Al final, Jesús se dirige a ella y, reconociendo su gesto como gesto de amor y agradecimiento, les dice: tus pecados, le dice a ella y lo escuchan los demás: tus pecados están perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. De nuevo cundió la extrañeza, por no decir el escándalo, entre los que le escuchaban. No podemos menos de recordar que Jesús, al enseñarnos a orar, ya desde el principio, cuando los apóstoles le piden que les enseñe a orar, incluye esta petición: perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La historia que representa mejor el perdón, que va unido a la reconciliación, es la de la parábola del hijo pródigo, en el tercer evangelio, en la que el hijo reconoce que ha pecado contra Dios y contra su padre, pero el padre, lejos de reprocharle su conducta, le invita a entrar a casa y le da la gran fiesta para recibirlo. Solo es el hermano mayor el que se niega a aceptarlo y a participar en la fiesta, porque no perdona a su hermano. Jesús culmina su misión con un acto de perdón de los más admirables. Ante el espectáculo que apenas puede divisar con sus ojos en el trance de la muerte, Jesús hace un esfuerzo para levantar sus ojos hacia el cielo y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Veamos ahora en las cartas de los apóstoles qué se nos dice sobre el perdón. No es un tema de los más desarrollados, pero sí tenemos puntos que no podemos menos de tomar en cuenta. En algunas cartas se trata el tema del perdón como parte del misterio de la salvación. Por ejemplo, San Pedro dice, Él en su persona subió nuestros pecados a la cruz, para que nosotros muramos a los pecados y vivamos para la honradez. Sus llagas nos han curado. En la primera carta, capítulo 2, versículo 24. San Pablo, por su parte, en la carta a los romanos, escribe que su morir, el morir de Cristo, la muerte de Cristo, fue un morir al pecado de una vez para siempre. En cambio, su vivir es un vivir para Dios. Pues lo mismo nosotros, dice, vosotros teneos por muertos al pecado y vivos para Dios mediante Cristo Jesús. Y ese perdón no fue una obra de misericordia que simplemente nos librara de la culpa o del castigo, sino que fue una reconciliación que nos devolvió la amistad de Dios, incluso el ser regenerados como hijos suyos. Por eso escribe San Pablo en la misma carta a los romanos, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también por un hombre entró la salvación para todos nosotros. En su carta a los colosenses los motiva a perdonarse, recordándoles el ejemplo de Cristo, y dice, soportaos unos a otros y perdonaos mutuamente si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. También hay un texto importante, o unas palabras importantes en su carta de San Pablo a los Corintios, que merece la pena considerar porque nos habla del perdón como experiencia de reconciliación. Fíjense, somos embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniese a ser justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y esta gracia es la reconciliación, el perdón. Abrir nuestro corazón al perdón para reconciliarnos. Y esto añade un aspecto muy importante del perdón, por lo cual la Iglesia, en la renovación del sacramento de la confesión,
desde el Concilio Vaticano II nos ha invitado a llamar a este sacramento, sacramento de la reconciliación. ¿Qué es lo que añade este término, esta palabra reconciliación? Es para hacernos entender o ayudarnos a entender que no se trata simplemente de descargar el peso de nuestras culpas a través de un sacramento y quedarnos tranquilos y en paz, sino que ante todo se trata de un encuentro de amistad con Cristo, con Dios en el sacramento, un encuentro personal con Él, como el que tuvo la mujer pecadora con Jesús cuando iba a ser apedreada, o la que tuvo aquel paralítico que mencioné al inicio, a quien Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, o el encuentro del padre del hijo pródigo que recibe el abrazo de reconciliación, aceptándolo de nuevo al gozo pleno de la vida familiar. San Juan, en su primera carta, al distinguir la vida en la luz distinta de la vida en las tinieblas, escribe: cuando nos movemos en la luz, imitándolo a Él, que está en la luz, somos solidarios unos de otros. Y además, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando nos movemos, cuando vivimos en la luz, imitando a Dios, nuestro Padre, que está en la luz, nos hacemos solidarios unos de otros. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. En este mismo capítulo y el siguiente abunda más sobre el tema del pecado y dice el mismo San Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Le hacemos mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios, por eso nos ha mandado a su Hijo. Porque éramos pecadores y nosotros le decimos, no, nosotros no tenemos. Entonces, ¿Dios estaba equivocado? Claro que no. Nos cuesta a veces reconocer nuestros pecados, pero la buena nueva es que reconocer los pecados es decirle a Dios, abrázame con tu perdón y con tu amor. En la misma carta de San Juan, en el capítulo siguiente, nos dice, hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que aboga ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados. No solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Si alguno peca, qué bonito, ¿no? Os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que aboga ante el Padre, a Jesucristo, el Señor.
En capítulos siguientes nos escribe con más dureza algo que parece estar en contraste con lo anterior. Todo el que comete pecado, dice, comete también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar. En este texto el apóstol trata el pecado como una negación de nuestra justificación y regeneración, que ha supuesto una experiencia existencial total. Nacer de Dios. Hemos nacido de Dios a través del bautismo. Dios nos ha regenerado, nos ha engendrado de nuevo una vida, la vida del Espíritu. Por eso San Juan aquí nos está hablando de algo muy serio, no de cualquier pecado, de pecados que van contra precisamente lo más básico y fundamental de nuestra vida, que es mantenernos en la justicia, en el amor, en la gracia de Dios. Lo normal es que cada uno actúe de acuerdo a su condición original. Por ello, el pecado es una incongruencia total. A continuación, concluyendo la carta, el apóstol hace diferencias de pecados. Básicamente los mortales que llevan a la muerte y los leves que son fruto de la fragilidad humana y que son accidentales o deben ser accidentales. Dice lo siguiente: si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda, y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que Jesucristo le guarda y el maligno no llega a tocarle. Bueno, pues merece la pena pensar seriamente en esta experiencia del pecado y medir el sentido que tienen nuestros pecados, la gravedad que tienen, cuándo y cómo y por qué se da el pecado en nuestra vida, qué sentido tiene, qué alcance tiene, porque no podemos vivir una vida incoherente. No tiene sentido. Si hemos nacido de Dios, tenemos que cultivar la vida del Espíritu y no podemos jugar con el pecado.
La diferencia en la experiencia del pecado, perdón, reconciliación, provocó en la Iglesia una disciplina en relación a los pecadores y a la administración del sacramento de la reconciliación. Esa diferencia de la cual nos ha hablado San Juan, pecados que llevan a la muerte y pecados que no llevan a la muerte, tiene que ver mucho con la disciplina de la Iglesia de los primeros siglos en la administración del sacramento de la reconciliación. Porque en los primeros, sobre todo en las primeras décadas, solamente se confesaban los pecados que se consideraban realmente mortales, que eran 4, o eran 3. 3. Homicidio, adulterio y apostasía. Homicidio, adulterio y apostasía o renegar de la fe. Estos pecados se confesaban públicamente y se imponía una penitencia pública con el rito de la ceniza, el miércoles, así llamado, con el que se iniciaba la Cuaresma. Durante el tiempo de Cuaresma, estas personas vivían en soledad, haciendo penitencia hasta que el Jueves Santo se los recibía en la comunidad si habían dado verdaderos signos de conversión. De lo contrario, seguirían más tiempo, incluso años, en proceso de conversión y de penitencia. La confesión privada tardó en imponerse algunos siglos, aunque parece que se practicaba desde principios de la Iglesia y se fue generalizando en el Oriente Próximo por las comunidades monásticas. Los pecados que no eran tan graves se confesaban en la Eucaristía, como lo hacemos hoy en el acto penitencial. Al respecto, también es significativo el texto de la carta de Santiago, cuando dice: ¿sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo? Que llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiere pecado, le serán perdonados sus pecados. Confesaos mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Por una parte nos recuerda el sacramento de la unción de enfermos como sacramento de perdón, sin distinción de pecados. Y por otra, recomienda confesarse unos a otros. Lo hacemos en la Eucaristía, cuando decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Podemos decir que Jesús nos sugiere este perdón mutuo cuando en el Padre Nuestro nos enseña a decir: perdónanos, Padre, nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Resumiendo, reconocer los propios pecados de mayor o menor gravedad es de humanos, y buscar el perdón es de humanos humildes, de humanos hermanos. La ventaja del misterio del perdón en la Iglesia es que podemos recobrar con seguridad la paz interior y la reconciliación cuando hemos fallado seriamente contra Dios y o contra la comunidad eclesial,
Esto nos explica que digamos que la Iglesia es comunidad de pecadores en conversión, pero comunidad santa, esposa de Cristo, animada por su Espíritu. Pero recordemos que nuestros pecados tienen esta doble dimensión de ofender a Dios y a la comunidad. O dicho de otra manera, de ofendernos a nosotros mismos y a la comunidad. Dios, en realidad, no se siente ofendido por nuestros pecados. No podemos quitarle la gloria. Lo único que hacemos es negarle de nuestra parte la gloria que le toca o que nos toca a nosotros cuando confesamos y proclamamos que Él es el Padre bueno, maravilloso, que nos ama y que solo merece nuestro agradecimiento y una vida digna de su amor. Pues que el Señor, a través de su Espíritu, nos guíe por este camino, que sin duda va a ser un camino de gracia, de reconciliación, de una vida renovada en el amor de Dios. Paz y bien.